Utilización de Starlink como sistema de posicionamiento hiperpreciso, misiles hipersónicos y nuevas armas de ultra alta velocidad y drones, muchísimos drones. Siempre que hay un conflicto bélico se suele probar y se suele experimentar con nuevas armas si están disponibles. Y el desgraciado conflicto bélico que estamos viendo a las puertas de Europa justamente es la demostración de que de nuevo la historia se repite y estamos viendo cómo el uso de nueva tecnología tiene un protagonismo total en este enfrentamiento, hasta el punto que, como estaba pasando hace ya más de 100 años en la Primera Guerra Mundial, los frentes están más o menos estancados y hay una parálisis porque uno y otro son capaces de hacerse mucho daño con muy poco. Y además, esos movimientos que hay o esos breves avances por un lado y otro, por un bando y otro, son siempre lentos y a base de mucha fuerza bruta y, desgraciadamente, de docenas, en muchos casos de cientos de pérdidas de vidas humanas. Algo verdaderamente desgraciado. Pero ese es justamente el momento que estamos viviendo en Europa y al que no le debemos de girar la espalda, porque eso no va a solucionar el conflicto. La cuestión es, ¿cómo es posible que en un conflicto de este tipo se estén utilizando herramientas que tienen más de 100 años de una manera completamente eficiente? O lo que es lo mismo, ¿cómo es posible que Rusia, 150 años después, esté utilizando todavía el código Morse? Pues en este vídeo te voy a hablar de esto, pero de otras muchas cosas que seguramente no sabías. Desde los bombarderos más avanzados hasta la misma flota del Báltico, el Morse está siendo utilizado en un conflicto en el que igualmente se utilizan sistemas guiados por satélite o directamente se neutralizan los GPS y distintos sistemas de guiado con el fin de despistar no solamente a los militares, sino también a las aeronaves, por ejemplo, civiles o los barcos que pasan por la zona. ¿Por qué utilizar el Morse? Bueno, pues este sistema de comunicación tan aparentemente antiguo y primario tiene verdaderamente ventajas que cuando hay un enfrentamiento tecnológico tan potente pueden ser decisivas para uno de los dos bandos. Realmente el Morse no lo inventó solamente Samuel Morse, tiene el nombre de su inventor, sino que fueron dos personas, porque Morse no tenía los conocimientos tecnológicos posibles, pero sí Alfred Vail, la persona que le acompañó y que fueron los que perfeccionaron la idea de un sistema de comunicación remoto. Morse tenía en la idea una idea de una especie de sistema de escritura remoto, una teleimpresora que podríamos decir que sería el precursor del fax. Estoy seguro que si ven este vídeo personas jóvenes probablemente ya ni saben lo que era el fax. Yo sí que lo sé bien, entre otras cosas, porque tenía uno en mi casa y con 19, 20 años hacía mis prácticas de periodista y en casa con mi ordenador y mi portátil imprimía los documentos y luego los enviaba por fax enchufado a mi línea de teléfono por las noches. Bueno, pues ese sistema antes estaba el Telex y cosas más precarias, pero ese sistema que tenía Morse en su cabeza, Vail le ayudó a crearlo. Un sistema que, como sabéis, con puntos y rayas y sonidos es capaz de transmitir información. Y esto es verdaderamente interesante y potente, porque precisamente esa parte del sonido que todos tenemos en la cabeza, el tititip, tititip, ¿quién no ha oído eso alguna vez? Tititip, tititip, que siempre se asocia además a la señal de SOS, 3 puntos, 3 rayas. Ese sonido inicialmente Vail y Morse lo habían puesto dentro del sistema como una forma de establecer el inicio y el final de la comunicación. Pero bueno, por motivos diversos se dieron cuenta de que no funcionaba bien. La cuestión es que luego descubrieron algo mucho más potente, y es que incorporando el sonido, el pitidito, a cada punto y raya, se podía generar no solamente eso, un sonido y una grafía, sino que además se podía combinar con una tercera dimensión, que es el sonido y además el ritmo del sonido, y que con el ritmo precisamente se ampliaba muchísimo el potencial del Morse, porque el ser humano tiene una capacidad innata de aprender, de recordar el ritmo sin mucho esfuerzo. El ritmo está tan dentro de nuestros cuerpos y de nuestro ADN, vaya usted a saber por qué, que nuestra memoria musical es prodigiosa y por eso, cuando se nos mete una melodía o un ritmo en la cabeza, no solamente tenemos la capacidad de recordarla con muchísima facilidad, más que el texto por supuesto, se diría que está mucho más cerca de lo que son nuestros ancestros y nuestro origen atávico. El ritmo es algo universal y que une a todas las personas, sino que además lo recordamos con mucha más facilidad que otras abstracciones que hemos creado el ser humano, y no solamente recordamos la melodía, sino también el ritmo, hasta el punto, como bien sabéis, que es muy fácil que se nos meta en la cabeza y que nos esté machacando durante días o semanas. Especialmente yo lo pienso, si fuera músico, yo creo que me volvería loco porque estaría todo el día obsesionado recordando las melodías y las creaciones que estoy generando en mi cabeza, y casi que prefiero ni pensarlo lo obsesivo que me volvería. Bueno, pues precisamente esa es una de las grandes ventajas del Morse,
porque permite que un experto en leer el idioma, el lenguaje del Morse, simplemente siguiendo la cadencia del sonido, sea capaz de completar qué es lo que viene a continuación sin oírlo, porque hay una interferencia, porque ha habido un fallo en la comunicación, porque ha sido neutralizada o porque hay mucho ruido alrededor, tanto en lo que es en la emisión como en la recepción puramente dicha. Así que precisamente ese ritmillo hace que el Morse sea muy fácil de decodificar cuando lo recibes. Claro, en un conflicto bélico, como ocurría en la Segunda Guerra Mundial, cualquiera puede escuchar ese mensaje y cualquiera puede decodificarlo fácilmente. Así que hace falta un sistema de codificación y decodificación que solamente conozcan el emisor y el receptor. Hoy en día, además, no solamente somos capaces de escuchar el Morse, de entenderlo y de escribirlo, sino que disponemos de programas informáticos y de software que lo hacen de una manera completamente automatizada y mejor que los humanos. O sea que es muy fácil espiar el Morse. Es mucho más difícil si lo haces con el sistema clásico de libreta. Es decir, creas un código, un lenguaje secreto que solamente conoces tú y el receptor. Y ese lenguaje secreto, que es una sola página, se la mandas al receptor de tal manera que solamente los dos seamos capaces de tener esa información, y una vez que has recibido el mensaje y lo has decodificado, lo que haces es destruirlo. Y de esa manera, teniendo un mensaje codificado de un único envío, luego vas a generar una clave nueva, es mucho más difícil que seas capaz de saber qué es lo que se está mandando con ese mensaje. Pero el Morse no solamente tiene esas ventajas, sino que además su ancho de banda es estrechísimo. De hecho, estamos hablando de que con un ancho de banda de entre 100 y 150 hercios puedes enviar un mensaje de Morse de manera eficiente que, para que te hagas una idea, es menos energía, mucha menos energía de la que necesita nada más una bombillita pequeña de LED. Imagínate si necesita poco para transmitirlo muy lejos. De hecho, hubo un experimento en los años 50 en el que solamente con 78 milivatios de potencia se consiguió mandar un mensaje de Morse desde la costa este de Estados Unidos hasta Dinamarca. Es impresionante. Para que te hagas una idea, una comunicación convencional necesita al menos entre 2500 y 3000 hercios de ancho de banda para que pueda ser transmitida con cierta fidelidad, pasando voz, transmitiendo voz. Así que poquísima energía, poquísimo ancho de banda, lo cual lo protege de las interferencias, porque puedes afinar mucho tu ancho de banda entre dos espacios donde no hay comunicación para que no se te cuelen otras cosas, e igualmente reducción de energía brutal, hacen que el Morse hoy en día siga siendo un sistema preferido para enviar comunicaciones, y especial y específicamente con los rusos, que en buena parte desesperados igualmente están utilizando, como digo, tecnologías arcaicas para poder incursionar contra el enemigo o tener éxito. Ya hemos visto en los últimos tiempos cómo se les están poniendo caparazones a los tanques, como se hacía hace 100 años, a falta de sistemas de protección mejores y porque se han quedado sin tanques. Y lo último y sorprendente que los rusos han estado utilizando en el frente con éxito es nada menos que motocicletas, vetustas motocicletas, para poder hacer incursiones que, como digo, han hecho mucho daño al rival, en este caso al enemigo, que es Ucrania, utilizando un sistema tan aparentemente rudimentario cuando se les ha acabado toda la flota de sistemas y de columnas blindadas que tenían a disposición. Así que cualquier cosa, desgraciadamente, es buena y válida, y también en muchos casos las soluciones más primitivas son las más eficientes. Y si no, que se lo recuerden a los Estados Unidos de América, que hasta hace no muchos años, hasta hace 7 u 8 años, tenía en disquetes la activación de la mayoría de sus sistemas nucleares, lo cual, por cierto, cuando se descubrió, conformó un grandísimo escándalo, pero hasta la fecha se han estado utilizando disquetes de 8 pulgadas, que muchas personas no habréis visto en la vida. Yo solamente los vi en mi pequeña infancia, cuando tenía 8, 9, 10 años e iba a hacer cursillos de informática, porque luego llegaron ya los discos rígidos de 3,5 pulgadas que tenían algo más de información, ¿no? Los discos de 8 pulgadas, esos discos negros flexibles, que al final tenían en su interior una cinta que leía una aguja, tenían 237 kilobytes de memoria, mientras que un disquete de 3,5 ya estaba en 1,44 megabytes. Bueno, pues esto es lo que han estado utilizando los Estados Unidos de América, además de otros muchos sistemas arcaicos, para controlar su armamento nuclear. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues el argumento ante el público es que es posible porque siguen funcionando y, según ellos, son muy fiables. Evidentemente hay dos motivos más que son los principales. Uno es que los sistemas que los leen y los sistemas que los gestionan no tienen conexión a Internet, y por lo tanto es imposible que sean invadidos por un tercero, que sean hackeados. Y en segundo lugar, igualmente, muchos de estos sistemas, ampliando un poco el espectro y hablando no solamente de los disquetes, sino el contenido que tienen, en muchos casos funcionan con unos determinados sistemas que solo son capaces de leer determinadas máquinas que son muy arcaicas, y esas máquinas precisamente solo pueden funcionar con estos disquetes y determinados programas, determinados lenguajes que están
están completamente extinguidos. Pero para sistemas de alto secreto y seguridad, precisamente el hecho de que ya no exista nada parecido en el mercado es un medio de protección extra. Bueno, pues en los Estados Unidos de América, hasta finales de la década pasada, no acabaron de depurarse estos sistemas. En el año 2020 la transición se terminó, se dio por hecha, pero Estados Unidos de América se ha estado gastando del orden de 60.000 millones de dólares en mantener estas tecnologías arcaicas y su seguridad durante todos los años pasados. Y no es algo exclusivo de los Estados Unidos o de Rusia, como te digo. Noruega, un país tan avanzado precisamente, hasta el año 17-18 igualmente las bases de datos de pacientes, que es algo que tiene un nivel de seguridad y de privacidad muy alto, como te puedes imaginar, estaban igualmente conservadas en disquetes y los médicos de cabecera, los médicos de la Seguridad Social noruega, tenían toda la información y la procesaban directamente en disquetes. Así que, como dice la ley del INDI, el principio del INDI que diseñó y desarrolló Nicolás Nassim Taleb, aquellas cosas que han sido más duraderas en el tiempo, que llevan más años existiendo, son más susceptibles de durar más tiempo que todas las cosas nuevas que están saliendo. Que es un principio verdaderamente delicioso e interesante y que, si lo piensas bien, tiene muchísimo de certero y de realidad. Te puedo hablar, por ejemplo, de las grandes obras de la literatura universales o de otras tantas cosas que hay en la realidad, como las obras de teatro que están en cartel y que es por lo que el señor Taleb dedujo el principio del INDI. Nada más, queridos amigos, espero que todas estas informaciones y curiosidades te hayan parecido interesantes y nos vemos aquí en un nuevo vídeo próximamente, espero que con más y mejor, y recuerda que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal, que es la mejor manera que tienes de ayudarme. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.